luego de una controversia por una aspiración al puesto de la gobernación en esa colectividad. A un alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, será, mira, el único candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad. Luego de la salida de la licenciada Adanora Enríquez, quien decidió aspirar a este puesto de forma independiente. Pero, ¿qué significa esto para su campaña y cómo va el proceso de recolección de endosos? Recibimos a Javier Jiménez. Muy buenas tardes, qué bueno verlo. Feliz año. Saludos, Limari. Saludos a Jorge. Saludos a ti también. Un placer estar con ustedes y a Jorge, que hacía años, ¿verdad?, que no nos veíamos. ¿Aliviado de que Adanora salió de la contienda? Bueno, en la política uno no puede estar aliviado, uno tiene que estar peleando todo el tiempo y desarrollando estrategias para poder uno enfrentar las elecciones, que es realmente la batalla. ¿Y cómo gigante. está sanando las heridas que pudo haber dejado en el interior del Proyecto Dignidad, que una de sus miembros fundadoras haya decidido desafiliarse, irse independiente y dejarlo usted? ¿Cómo usted Son está decisiones, son decisiones de las diferentes personas. Tú puedes estar en un partido, si tú ves que no es afín con tus planteamientos, con tus propuestas o con tus principios, pues tú te desafilias. Me pasó a mí con el PNP, le puede pasar a ella. Eso son decisiones personales que hay que respetar. La pregunta es las heridas que pudo haber dejado en el interior de la colectividad. ¿Las está sanando o no dejó heridas? Yo creo que no. Quizás alguna que otra persona pudo haberse herido, pero generalmente todo el liderato... ¿Está todo el mundo con usted? Todo el liderato se unió a nuestra candidatura. Personas que estaban con ella, que ella tenía varios líderes candidatos a alcalde y a Senado, y a la Cámara tenía como dos. Pero había gente que, había el liderato del partido, lo que usted no está confirmando es que había candidatos que sí la apoyaban. Muy poco. Muy poco. El 99% de los líderes dentro del partido apoyaban mi candidatura. Dentro de esa situación, ese incidente, ¿alguien puede señalar que haya existido algún tipo de favoritismo a Javier Jiménez versus a la cofundadora de ese partido, que la haya indispuesto para ella retirarse del partido? ¿O es, como pasa en muchas ocasiones, una situación que ahora le llaman silvestre, una situación espontánea de la gente que sigue ese partido? O sea, no... Tú mejor que nadie sabes, ¿verdad?, que en los partidos políticos, cuando hay diferentes candidatos a la gobernación, los líderes de ese partido, sean candidatos a alcalde, senado, gobernación, los mismos comisionados residentes, asumen posiciones a quien respaldan como su candidato ideal para atender el proceso de elecciones. Así que no es un suceso aislado lo que haya ocurrido en Proyecto de Dignidad, sino una dinámica que surge en todos los partidos. Unos apoyan a uno y otros apoyan a otro, y nadie se puede molestar por eso. Eso es parte del proceso democrático que se vive. ¿Cuánto dinero usted tiene ya recaudado para su campaña? Todavía muy poco. Muy poco. Sí. ¿Y el partido muy poco también? El partido también debe tener, el último informe que nos dieron tenía como $90,000. Y le hago la pregunta porque el gobernador Pierluisi recientemente mostró sus números, 4.5 millones. La comisionada residente va cerca de 1.5 y sus contrincantes pues van por ahí también. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque para llevar el mensaje se necesita dinero también. Lo que pasa es que hay personas dentro de la política que necesitan mucho dinero para poder resaltar su imagen. Otras, a través de otros medios, pueden llevar su mensaje y pueden presentar su imagen. Así que el dinero, pues definitivamente una campaña se necesita dinero. Correcto. Pero como vuelvo te digo, hay unos que necesitan mucho más para poder resaltar su imagen por una serie de elementos y sucesos que han caracterizado, pues, en el caso del gobernador, su gobierno. Y en el caso nuestro, pues, vamos a desarrollar otras estrategias para también poder llevar nuestro mensaje. En el caso de ustedes, usted representa el Proyecto de Dignidad, que es un partido conservador. ¿Cuál es esa punta de lanza o la prioridad que usted va a estar atendiendo para que ese sector conservador del país diga, sabes que yo no le voy a dar el voto al PNP, yo se lo voy a dar a Javier Jiménez? Mira, nosotros, conservador, algunas veces se confunde con personas solamente que tienen unos planteamientos sociales. Conservador, sí hay unos planteamientos sociales que nosotros esbozamos, como por ejemplo la familia como el ente principal, columna vertebral de la sociedad. Pero la visión en cuanto al gobierno es un gobierno que sea más ágil, un gobierno que sea más pequeño, más organizado y sea más responsivo a las necesidades del electorado. Un gobierno que no esté incidiendo todo el tiempo en la vida de cualquier individuo, que va a desarrollar, por ejemplo, un negocio, que tiene una iniciativa que quiera desarrollar como su negocio,
que no esté todo el tiempo incidiendo en eso. Así que va a ser un gobierno que definitivamente va a atender la necesidad de cuando se dé un permiso de proteger lo que es ambiente, seguridad, pero tiene que ser más ágil. ¿Usted no sería un gobernador solamente para el sector religioso del país? No, conservador no solamente para el sector religioso, nosotros tenemos, yo conozco personas que están dentro del proyecto Dignidad, que no creen, no van a ninguna iglesia, que son ateos, no creen. Porque ser conservador, por eso te digo, ese planteamiento que tú haces muchas veces confunden, es conservador, pero no de a estar predicando todo el tiempo. No, el ser conservador es un propósito de gobernanza que incluye unos aspectos que son fundamentales para los individuos que pertenecemos a ese movimiento conservador. Sobre ese mismo área, porque algunos conceptúan el asunto de Dignidad como el partido del sector religioso. Tradicionalmente, recuerdo cuando yo competía en elecciones y salía de elecciones, se hablaba de la participación del sector religioso. Los políticos hacíamos nuestros acercamientos y hacíamos nuestros planteamientos, exacto. Pero después venía venía el señalamiento de que al final del día el sector religioso no se convocó ni se movió como se esperaba. Lo he oído en resultados postelecciones en varias ocasiones. El Partido Dignidad en las elecciones pasadas obtuvo ¿cuánto? A nivel 87.000 votos, que es un número considerable. ¿Entiende Javier Jiménez que el sector religioso, aunque no estamos, tú has planteado aquí que los del Proyecto de Dignidad no son meramente o beatos o religiosos declarados, sino gente que cree en gobierno ágil, gente que cree en... ¿Entiendes tú que va a haber un movimiento mayor hacia respaldar candidatos dentro del Partido de Dignidad? Mira, en estas elecciones? El movimiento religioso, en su mayoría, coincide con los planteamientos que hacemos en Dignidad. Por ejemplo, nosotros protegemos el derecho a la vida y luchamos por ese derecho a la vida. Luchamos por la privacidad de la mujer, el derecho a la privacidad de la mujer. Luchamos por lo que es un gobierno pequeño. Luchamos por la protección de nuestros niños. Luchamos por el derecho de los padres sobre los hijos en el aspecto educativo. Y el sector religioso coincide con estos planteamientos porque son planteamientos que son de vida, son planteamientos que definitivamente coinciden con lo que es las filosofías de las diferentes doctrinas cristianas y no cristianas, porque tú tienes también de otras denominaciones, ya sean judíos, ya sean lo que son musulmanes, que tienen unos principios básicos que coincidimos en esos principios básicos nosotros, los que militamos o los que creemos en esa política pública conservadora. ¿Cómo balanceamos el derecho a proteger la privacidad de la mujer, como usted bien ha señalado, y el derecho a que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, particularmente porque ustedes creen en el derecho a la vida? ¿Cómo balanceamos una cosa con la otra? Porque las mujeres plantean, cuando yo tomo una decisión sobre mi cuerpo que puede incluir la terminación de un embarazo, es mi privacidad con mi médico. ¿Cómo lo hacemos una cosa con la otra? El derecho sobre su cuerpo de una mujer es intocable y de un hombre es intocable. Lo que pasa es que esa criatura que está ahí no es su cuerpo. El cuerpo es un riñón, un pulmón, los dedos, ese es su cuerpo. Eso que está ahí... ¿Y el embrión no lo es? No, esa es una nueva vida. Si no hubiera vida ahí, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque nosotros nacemos en ese momento de la concepción, cuando esos 23 cromosomas de papá, 23 de la mamá se unen, y ahí comienza esa célula a haber una revolución del desarrollo de ese ser humano. Y el Estado debe entrar a regular el Estado debe proteger la vida y debe proteger a esa madre, porque muchas de estas madres son víctimas de las políticas públicas que se desarrollan a través de los gobiernos y por organizaciones que hacen ver el aborto como si fuera tú irte a recortar, irte al dentista a quitarte una muela, cuando es una tragedia para todos los componentes, tanto para el que sale sin vida, que es ese bebé, como para la mujer,
que sufre por ese trauma. Quiero hacerle, el tiempo nos traiciona, pero no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta, y es que en la política estadounidense, el Partido Republicano, ya Ron DeSantis se ha quitado y Donald Trump se perfila como que podría ser el candidato oficial de ese partido. Donald Trump tuvo políticas de mucha austeridad y de controlar los fondos federales para Puerto Rico, particularmente los del desastre. ¿Qué haría usted si usted fuese el gobernador con un gobierno republicano si se cumplen los odds, si se cumplen los pronósticos de que podríamos regresar a la presidencia? Tendríamos un gobierno que sería afín a nuestro pensamiento conservador. Y cuando Donald Trump... ¿Y si le quitan los millones de la reconstrucción? Y cuando Donald Trump hizo el planteamiento, y Donald Trump fue, el gobierno federal hizo el planteamiento que había era que el gobierno había demostrado en el pasado mal manejo de fondos públicos. Correcto. Y había una preocupación por parte del presidente y de todo el componente del gobierno federal sobre que el gobierno había demostrado ser gobiernos corruptos en la administración de fondos públicos. Así que eso es una preocupación legítima de cualquier gobernante, de cómo se van a utilizar los fondos públicos. Pero Donald Trump en aquel momento asignó una cantidad sin precedente a Puerto Rico para atender el desastre que todavía de no se ha usado. No se ha usado por el montón de burocracia que han establecido de parte del gobierno. Y algunas trabas que el sistema estableció precisamente por ese señalamiento, pero que son excesivas y rayan en los ridículos. ¿Y usted se sentiría cómodo con un gobierno republicano? Ah, claro. Y sí, de Donald Trump. Yo me sentiría incómodo con un gobierno como el que tiene ahora Estados Unidos. Joe Biden. Sí, totalmente. Okay. Una política pública irresponsable en cuanto al manejo de los fondos federales y una política pública que fomenta la guerra en diferentes partes del planeta. Así que sí.